Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, amén, y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Vamos a cantarlo fuerte. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Mi mamá me decía, mijo, el Señor te está llamando y te está tirando piedras muy pequeñas. Pegan en la cabeza y como yo no miro hacia arriba, atendiendo o viendo a ver quién me está llamando, me decía, ten cuidado, no sea que en vez de una piedra pequeña, te suelte un... Y fue la razón por la cual realmente yo tomé la decisión de venir a la iglesia, porque tenía una cantidad de líos, de problemas, de dificultades. El único que podía resolverlo era nuestro Dios. Eso sí tenía claro. Yo llegaba temprano y me sentaba en las sillas de adelante y desde que el hermano que dirigía comenzaba a cantar, estaba yo con mis manos levantadas. Disfrutaba todo el servicio. Me parecía tremendo las predicaciones, tomaba nota. En aquel entonces pues no usábamos el teléfono, sino que había que llevar el cuadernito junto al himnario, el lapicero, en fin, para poder uno escribir. Tenía una pasión hasta que Dios me resolvió mi problema. Entonces, ¿para qué seguía yendo yo a la iglesia? Entonces yo dije, bueno, ese hermano otra vez cantando los mismos coritos. Entonces yo voy a llegar un poquito después. Porque ¿qué tiene de malo, no? Que uno... Es más, voy a llegar a la hora de la predicación. Mientras ellos cantan, yo pues hago un par de vueltecitas personales. Qué raro eso, ¿no? Mientras ellos adoran al Señor, pues yo hago un par de vueltas personales. Y llego justo a la predicación, y llegaba a la predicación, y cuando, bueno, lo que creo que tal vez nos ha pasado a los pastores, ¿no? Cuando las personas nos conocen, nos dicen, no, como ese pastor no hay nadie. No hay nadie como mi pastor, no hay nadie. Y comenzamos a venir y decimos, no, es que mira qué tremenda gracia y es Dios hablando. Pero cuando uno comienza a pasarle lo que me pasó a mí, que me estanqué, entonces yo comencé a decir, bueno, hay otros predicadores mejores, ¿no? Hay otras iglesias. Si falta un domingo, yo sé que el Señor me perdona y pues, ¿verdad? La razón por la cual no me iba de esa iglesia es porque cada vez que decía, pero bueno, si me aparto un tiempo del Señor, pues yo sé que no me voy a condenar. Pero cuando ponía un pie afuera de la iglesia, miraba al cielo y sentía que el Señor me decía, veía la mano del Señor, pero con un ladrillo en la mano. El Señor como que me decía, si te vas, te suelto otro ladrillo. Estaba estancado, me estanqué. Y saben, si hay un momento en el camino de la fe terrible, en el que uno se vuelve criticón. Estoy hablándoles con el corazón, honestamente, ese era yo. Un hombre amargado, estancado espiritualmente,
criticaba todo, no estaba de acuerdo con nada. El Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla, a un grano de mostaza, que cuando se siembra, ella después crece, y crece de tal manera que sus ramas se extienden tanto que no solamente dan sombra, sino que las aves de los cielos anidan allí. Y me quedó sonando esa palabra, crecer, progresar, desarrollar. Y también me tocó muchísimo el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, cuando dice que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por cualquier viento de doctrina. En aquel entonces, de acuerdo a la moda, nosotros caminábamos. Y eso sí que me tocó muchísimo. No ser como niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, creciéramos. Otra vez la palabra crecer, recuerdan, 3 de Juan, dice el apóstol, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Eso me llegó muy profundo porque encontré que había algo en mí que estaba mal, y como lo mencioné ahorita, estaba en un estancamiento espiritual que me había convertido en una piedra en el zapato para el pastor y para la iglesia, por la amargura que había en mi corazón. Yo recuerdo, qué bonito, llegar los primeros días a la iglesia y saludar a todos, y si pedían un favor, uno pasaba al frente y se comprometía a hacer el favor, pero llegó un momento en que eso era incómodo para mí. No era porque la iglesia estuviera mal, sino porque yo estaba estancado espiritualmente. Bueno, quiero que hablemos un poco de cuál puede ser el siguiente nivel en nuestra vida. Espero que puedan identificarse en este recorrido que vamos a hacer por el libro de los Hechos. Para mí este es el proceso de crecimiento mejor explicado en la Biblia en relación a la fe cristiana. Entendí, entre otras cosas, que no se trataba de venir un domingo a una reunión. Entendí que no se trataba de venir y cantar y escuchar al pastor y luego desconectarme completamente del Señor y de la iglesia. Entendí que este era un estilo de vida. Si ese es tu caso, de que solo vienes el domingo para ver de qué nos va a hablar el pastor o un pastor invitado, a ver qué nos va a cantar el pastor Ben. Si tú vienes a eso, enseñaba anoche precisamente que si yo no me dispongo para que algo pase, o si me predispongo, realmente no va a pasar nada. Usted va a salir de aquí igual de amargado como llegó, de amargada, porque vas a estar estancado. Y mientras no salgas del estancamiento, tú no vas a disfrutar esta vida maravillosa que nos regaló nuestro Señor Jesucristo. Dígame amén a eso. Hechos 2:41 dice, así que los que, ¿qué dice ahí? Recibieron su palabra, ¿fueron qué? Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Ahora note los 4 pasos que dio la iglesia primitiva, que ustedes lo han visto en este lugar con mucha frecuencia. Lo primero que ocurrió es que los judíos, los no convertidos, recibieron la palabra del Señor. Según este pasaje, ¿cuál debe ser el siguiente paso? Bautizarse. Si tú estás viniendo y te gusta lo que está pasando aquí, y el Señor te ha hablado y le entregaste tu vida, tú tienes que dar un paso adelante y hacia arriba que se llama bautizarse. Y los que se bautizaron, ¿qué hicieron? Se añadieron a la iglesia. Tomaron la decisión personal de decir, yo voy a ser parte de la iglesia. El Señor nos creó como un cuerpo, no como llaneros solitarios. El siguiente paso para quien se bautiza, según ese texto, es hacerse miembro de la congregación. Y después nos habla de un paso que tiene que ver con el compromiso. No es fácil
caminar en el Señor en un mundo tan perverso, con tantas cosas que están pasando, y por eso habla de que la iglesia hacía su mayor esfuerzo en 4 cosas: en el estudio de la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros, la comunión unos con otros y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Porque no era fácil acercarse a una persona, especialmente en el caso nuestro aquí en el área de Miami, que nuestras iglesias tienen hombres y mujeres de diferentes países, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar. Y yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo para aceptarte tal como eres, no para imponerte cómo soy yo, sino aceptarte tal y como tú eres. Cuando yo hablo de crecimiento, de progreso, estoy hablando de madurez. Estoy hablando de madurez. Y es una responsabilidad de todo creyente. Esto no es de algunos, no, esto es de todos. Si recibiste a Cristo, si no has recibido a Cristo, recibe a Cristo. Si recibiste a Cristo, bautízate. Si te bautizaste, añádete. Y si ya te añadiste, debes tomar una decisión y decir: me comprometo a hacer mi mayor esfuerzo por causa del Señor, involucrándome aquí en la iglesia. Amén, iglesia. Mis 3 hijos, David, Juan y Ani, son muy altos. Especialmente mi hijo Juan, lo mencioné la vez anterior. Mi hijo Juancho es mucho más alto que yo. Él vive en Texas. Tiene 30 años, ¿no, amor? Acerté, primera vez. Tú lo ves y dices: pero qué muchacho tan alto. Bueno, imagínense 2 cosas. Una, que tuviese esta estatura y él dijera: hola familia, tengo 30 años. ¿Ustedes qué dirían de él? Que algo pasó en su crecimiento. ¿O qué tal si con los mismos 30 años yo estuviese aquí enseñando y él sentado allí me dijera: papi, me hace falta mi tetero, mi biberón, no sé. Tú dirías: no tiene un comportamiento digno de su edad. Es por eso que el crecimiento espiritual, que incluye las relaciones, en Colombia decimos: nos cae gordo, nos cae gorda, cuando alguien no es de mi agrado. Y una de las áreas en las que nosotros tenemos que madurar es en el amor al prójimo. Bueno, sigamos leyendo. Miren lo que pasa cuando crecemos. Miren lo que ocurre, lo que ocurrirá cuando nosotros crecemos. Verso 43. Dice: y sobrevino, ¿qué cosa? A toda persona muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué cosa? En común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Recientemente el pastor Wilmer dijo: hermanos, si alguno tiene 2 carros, por favor, alguien necesita un carro. Ese día yo me acordé tanto de este versículo. Qué manera tan bonita de desafiarnos a nosotros a compartir con mi prójimo algo que necesita. Si yo tengo 2 camisas, yo debo compartir una con el que no tiene. Si yo tengo 2 pantalones, comparto uno con el que no tiene. Pero mire que tenemos la camisa talla S para cuando adelgacemos. Si tenemos 2, hay que compartir con uno. Es más, si alguno de ustedes tiene 2 casas, hable conmigo al final, por favor. Comían juntos, esta parte me gusta muchísimo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con el pueblo. Noten que ahora este cariño y amor no es solamente en la iglesia, sino también ¿con quién? Con el pueblo. Y miren lo que pasaba. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren el primer efecto del crecimiento espiritual. Hubo milagros asombrosos, hubo unidad y solidaridad entre ellos, favor y estimación entre el pueblo, es decir, afuera, y hubo muchísimas conversiones. Muchísimas conversiones. Cuando yo hablo de que también crecieron en la solidaridad, la palabra solidaridad en la Biblia tiene que ver justamente con eso, con compartir con mi prójimo, se lo merezca o no se lo merezca. Yo te comparto incondicionalmente. Esto no es que te voy a compartir para que tú entonces me retribuyas el amor que yo te estoy ofreciendo. No, es que yo no le voy a dar nada porque él no se lo merece. Es más, me enteré que está hablando mal de mí. ¿Cómo voy yo a participar de una recolección de alimentos o de ropa si nadie tiene ni idea lo malo que es esa persona? Bueno, ser solidario es compartir por amor al Señor y no porque la gente se lo merezca. Y el efecto número uno del crecimiento, claro, era al Señor porque adoraban con una pasión, había unidad, unanimidad entre ellos, pero también comenzaron a servir al pueblo, a bendecir al pueblo. Y si usted mira en el reparto, en el condominio, en la cuadra, en el barrio donde vives, hay mucha gente que no merece que hagamos nada por ellos. Pero cuando yo estoy creciendo en el Señor, y me gusta mucho esa figura, hacia arriba, pero también hacia el lado. Es mi responsabilidad ser solidario, no porque te lo merezcas, sino por amor al Señor. Sigamos leyendo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, a mí me encanta, porque no solamente crecieron los creyentes, sino el número de los discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser un creyente en Jesús y estar convertidos a Él. Una cosa es creer en el Señor y otra cosa es vivir de acuerdo a lo que yo creo. Eso es la gran diferencia. Nos convertimos en discípulos el día que tomamos la decisión, como leímos al principio, de perseverar y de hacer nuestro mayor esfuerzo para ser fieles al Señor. Hubo murmuración, porque si alguien está estancado, lo más probable es que termine desacreditando lo que Dios está haciendo en su iglesia, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, noten, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir. Ahora hay un tercer efecto y es el de servir. Si tú recibiste a Cristo, bautízate. Si te bautizaste, añádete. Si te añadiste, persevera. Pero si estás perseverando, llegó la hora de servir al Señor haciendo algo que favorezca a los demás incondicionalmente también. La palabra servicio es favorecer a alguien incondicionalmente, pero la otra definición es ser solidario, como ya lo vimos. Familia querida, miren, si llevas años ahí sentado, no me sorprendería que estés estancado o estés estancada. No me sorprendería. No me sorprendería. Que tú no te toleres ni a ti mismo, pero esa es la consecuencia del estancamiento. Que venimos porque ¿qué más hacemos el domingo? Pues vamos a la iglesia a ver qué hay de nuevo. Pero si yo no vengo por la razón genuina de por qué debo venir a la iglesia, yo no voy a disfrutar nada de lo que pasa aquí.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Note que se repite de manera frecuente. El efecto del crecimiento individual no solamente ocurre en la iglesia, sino que ocurre hacia afuera. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hasta los sacerdotes veían esa pasión de la iglesia, esa conexión con la comunidad, esa solidaridad y servicio entre los miembros y con los de afuera, que los mismos sacerdotes de otras religiones terminaron convirtiéndose a Cristo Jesús. Y Esteban, verso 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Está hablando de Esteban, el que fue escogido de entre los discípulos para servir. Pero noten que ahora aquí hay algo que cuando lo leí yo dije, yo creo que no es el mismo Esteban. ¿Por qué razón? ¿Acaso, para decirlo de una manera comprensible, no fue elegido para ser ujier, para ser un voluntario de los niños, para que ayude a los hermanos y a las familias a ubicarse en los diferentes lugares de la iglesia? ¿Acaso ese no es el hermano ese que da la bienvenida en la puerta y ahora aparece haciendo milagros y prodigios en el nombre del Señor? Ahora, una pregunta, ¿por qué mataron a Esteban? ¿Por servir en las mesas? ¿Por ser un ujier? ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por hacer milagros? ¿Por qué fue apedreado Esteban? ¿Por qué razón? Por predicar. Por predicar. El mejor paso, si llevas años ahí perseverando, es que tome la decisión de comenzar a servir. Y el mismo Dios se va a encargar de promoverte al punto que ni tú mismo te vas a creer de cómo Dios te usa. Pero la toalla siempre hay que tenerla en la cintura, dígame amén. El tercer efecto del crecimiento, de la madurez, es el servicio. Es el servicio. Si tú no tienes un corazón para amar a tu prójimo, para ser solidario con él, para servirle, favorecerle incondicionalmente, yo creo que necesitamos hacer algo. Quiero terminar compartiendo con ustedes muy respetuosamente, con mucho cariño, un par de reflexiones. Pero saben, familia querida, no es coherente, no es digno del Señor que nos reunamos aquí para adorarle con la pasión como se adora aquí al Señor y que ignoremos la necesidad de nuestro prójimo. No funciona. Venimos al alabastro y vaya lo maravilloso que es adorar y adorar y adorar de la manera como ocurre en cada servicio en este lugar. Bendito Dios, hay que reconocer. Pero ignorar que mi prójimo necesita de mí, yo no tengo que orar, Señor, envía a otro. No, el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. Reunirnos aquí e ignorar lo que pasa no es coherente. Tu comunión, tu adoración se refleja en el trato a los demás. La mejor manera de medir qué tanto estoy creciendo es en la manera de yo tratar a los demás. Tu santidad, la santidad nuestra, no se mide sino por las relaciones. Tú vas a saber qué tanto tengo yo de Dios, no por cómo estoy vestido, sino por la manera como yo te trato. Así se mide la santidad en las relaciones.
Avivamiento, familia querida, no es que aquí la pasemos bien. Avivamiento no es que gritemos con júbilo. Avivamiento no es que aplaudamos mucho. Avivamiento es cuando lo que recibimos aquí lo llevamos allá afuera. Que a partir de hoy la solidaridad, el servicio sea el ADN de nuestra iglesia. Que cuando hablen de nuestra iglesia puedan decir aman a Dios, pero también aman al prójimo. Hay un paso terrible en este nivel de madurez, de crecimiento, que es el estancamiento. Yo le coloqué un título a ese paso y le coloqué el paso ahí. Ahí. Cuando tú le preguntes a alguien, oye, ¿cómo vas en la iglesia? Y te responda, está estancado. ¿Y cómo va tu matrimonio? ¿Cómo estuvo el servicio de hoy? Es porque estamos con el olor equivocado, porque nuestras aguas están estancadas. Si estás pensando, lo mejor es que me vaya. Hay otros pastores mejores, otros cantantes mejores, más bonitos. De allá te vas a ir para otro lado y luego para otro lado y luego para otro lado, porque no es el problema de la iglesia, sino tu estancamiento. Yo quisiera hacerles una invitación en esta hora para terminar. Tal vez tú te sientes, si estás creciendo, qué bendición, qué bendición. Amén, qué alegría, qué bonito que estemos perseverando en el crecimiento de la manera como lo dice la palabra. Pero si esta mañana tú dices, yo me he sentido un poco estancado y ando como amargado o como amargada, esto comienza con una decisión. Esto comienza con una decisión, luego hay que hablar con los pastores, hay que hablar con las personas encargadas de los ministerios y decirle, aquí estoy, pastor, con la toalla en la cintura, con la toalla en la cintura, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Y si lo que hay que hacer, hermanos, es cuidar a los niños, cuida a los niños. Pero saben, mientras crezcamos espiritualmente, el Señor tendrá confianza en nosotros para llenar este lugar de miles de personas aquí en el sur de la Florida, ¿cuánto lo creen? Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo